Ok, entonces vamos a subir. Compartir pantalla. Compartir. Inicio. Bien, presentación. Bueno, iniciando el tema de ciclo menstrual. Ahí tenemos una diapositiva donde vemos la integración del sistema nervioso central con la gónada, ¿no? Y sus para producir las hormonas respectivas y los órganos efectores, ¿no? Donde van a actuar estas hormonas, que serían el útero, ¿no? Y sus anexos. Entonces, el ciclo menstrual va a ser la expresión cíclica de la función del sistema hipotalámico, hipófiso ovárico, ¿no? Con esto con el fin de llevar a cabo una adecuada reproducción en el ser humano. Entonces, esto va a determinar cambios estructurales y funcionales en los tejidos del aparato reproductor. Entonces, tenemos, como les dije, el hipotálamo, que libera la hormona liberadora de gonadotrofinas. La hipófisis produce las gonadotrofinas, la hormona folículo estimulante y la hormona luteinizante, que van a actuar sobre el ovario para producir el crecimiento de un folículo y la liberación de un óvulo para la fecundación y la progesterona necesaria para la ovulación y el mantenimiento de una posible gestación. Entonces, la hormona liberadora de gonadotropinas en el sistema nervioso central se produce en el núcleo 4 del hipotálamo principalmente, ¿no? Aquí es donde se va a dar la secreción y control de la liberación de GnRH, tanto en su frecuencia y amplitud, que va a tener pequeñas variaciones, pero muy importantes durante el ciclo menstrual. La amplitud va a ser mucho menor al inicio del ciclo, va a ir aumentando, ¿no? Después va a ir disminuyendo, ¿no? En cambio, la frecuencia. Y la amplitud va, por el contrario, va a ir aumentando, ¿no? Pero aproximadamente se da cada 60 minutos, ¿no? Esta GnRH proviene de una proteína precursora, ¿no? Que tiene una secuencia de señal para sus receptores de 23 aminoácidos, un decapéptido que constituye la GnRH, un lugar de procesamiento proteolítico de 3 aminoácidos y un péptido asociado de 56 aminoácidos denominado GAP, que se le está estudiando, parece que tiene ciertas funciones, ¿no? Endocrinas. La semivida de la GnRH es pequeña, solo 2 a 4 minutos, por eso que estudiarla por análisis es bastante difícil, ¿no? Se la ha estudiado con sistemas muy minuciosos, ¿no? Inmunoquímica, ¿no? Entonces, indirectamente a través de las secreciones de gonadotrofinas. Lo que sí se ha determinado, ¿no? Que esta GnRH se libera en forma pulsátil, ¿no? Desde el núcleo 4, en el hipotálamo, hacia la hipófisis de forma pulsátil, a través de un sistema de capilar, ¿no? Sistema portal hipofisiario, hipotálamo hipofisiario, que tiene vasos largos y vasos cortos, pero no tiene venas. Entonces, el flujo es bidireccional, ¿no? Lo que viene del hipotálamo pasa a la hipófisis y a la vez la secreción de la hipófisis pasa al hipotálamo para establecer las señales de retroalimentación respectivas. En cambio, la neurohipófisis sí tiene vasos, ¿no? Pero la hipófisis no. Esta GnRH se va a unir a receptores específicos en la hipófisis, estimulando intermitentemente la liberación de FSH y LH,
Le dije aproximadamente cada 60 minutos, variando durante el ciclo menstrual. Entonces la FSH, dijimos, la hormona liberadora, la hormona folículo estimulante, la LH, la hormona luteinizante. Antiguamente se creía que eran secretadas por células diferentes, pero después por los estudios de inmunohistoquímica se ha visto que son secretadas por la misma célula. Son hormonas glicoproteicas, ¿no? Glicoproteicas con dos unidades, la alfa y la beta. La alfa es común, ¿no?, a ambas y también compartida, ¿no?, con otras hormonas hipofisiarias. En cambio, la beta es la que le da la especificidad, ¿no? En respuesta a este estímulo gonadotrópico en el ovario, el folículo ovárico va a desarrollar y va a madurar, dando origen al ciclo ovárico, ¿no? Entonces, este ciclo ovárico, ¿no?, va a tener dos fases, la fase folicular y la fase lútea. Estamos viendo la fase folicular, la ovulación, divididas por la ovulación. La fase folicular comprende desde el comienzo de la menstruación. Por eso es que cuando uno pregunta a una paciente su fecha última regla, debe decir el primer día que empezó la menstruación, ¿no? El crecimiento folicular comprende desde el comienzo de la menstruación, el crecimiento folicular hasta la ruptura del folículo que va a ovular, cosa con la ovulación. Y la fase lútea es cuando después de la ovulación se forma el cuerpo lúteo, ¿no?, hasta la involución de este. Los procesos fundamentales en el ciclo menstrual son en orden cronológico: el crecimiento folicular, la ovulación, la formación del cuerpo lúteo y, si no hay embarazo, luteólisis. Entonces vamos a ver qué es el crecimiento folicular. Es parte de un proceso más amplio llamado foliculogénesis, que comprende la formación del folículo primordial y su desarrollo y crecimiento hasta estadios intermedios o finales, formando el folículo primario, secundario, terciario, folículo de Graves, también llamados algunos folículos primordiales, folículos centrales o folículo y el folículo maduro, ¿no? Perdón, ¿me están escuchando? Sí, doctor. Sí, doctor. Siempre hay que preguntar porque a veces uno también. Ya, entonces seguimos. Entonces, cuando las células germinales migran hacia la cresta genital alrededor de la sexta semana de gestación, contando desde el primer día de la menstruación, aquí se van a rodear de células del mesénquima, ¿no?, formando los folículos primordiales, como estamos viendo en esta figurita. Está el óvulo y las células del mesénquima, que van a constituir luego las células de la granulosa, ¿no?, formando el folículo primordial. Estos folículos primordiales entran en un proceso de, estas ovogonias entran en un proceso de mitosis, ¿no?, hasta las 20 semanas, o sea, hasta la mitad del embarazo, rodeándose de las células de la granulosa y formando los folículos primordiales. Aproximadamente a la mitad de la gestación hay alrededor de 6 a 7 millones de folículos primordiales. A partir de esto, estos folículos primordiales, algunos van a ir evolucionando hacia folículos preantrales o secundarios, ¿no?, primarios, secundarios, y la gran mayoría va a ir hacia una apoptosis o atresia. De tal manera que de 6 a 7 millones que hubo a la mitad de la gestación, la niña va a nacer con 1 a 2 millones de folículos primordiales. Y esto va a continuar así hasta la menarquia, en que aproximadamente se encuentran 400.000 folículos primordiales, ¿no? A partir de la menarquia ya van a recibir el estímulo de FSH y algunos van a poder madurar. Pero este proceso de evolución y de atresia va a continuar durante toda la vida de la reproductiva de la mujer y solamente 400 folículos aproximadamente van a llegar a ovular, lo que constituye el 0,1%. El 99,9% se van a atresiar, ¿no? Y aproximadamente 1000 folículos por mes empiezan su evolución, ¿no?, sus folículos primordiales. Entonces acá tenemos un folículo primordial con sus células de la granulosa
¿no? Después van a funcionar al folículo preantral, donde donde el óvulo va a crecer un poquito más, las células granulosas van a multiplicarse y se van a rodear de una membrana basal, y por fuera hay una diferenciación de las células mesenquimales a células de la teca. En el folículo terciario va a seguir esta proliferación, ¿no? Porque van aumentando de tamaño. Se va a diferenciar las células de la granulosa en células parietales y células del cúmulo óforo que van a rodear el ovocito. Y por fuera de la membrana basal van a ser las células teco. Entonces, en un folículo maduro o de Graf preovulatorio, vamos a tener el ovocito, las células del cúmulo óforo, la zona pelúcida, que es la zona de unión entre estas células de la granulosa y el ovocito, ¿no? Esta zona pelúcida sería la zona de intercambio. La célula, la granulosa parietal y un antro, ¿no? Que es un contenido líquido donde se están depositando las secreciones de estas células de la granulosa. Por fuera tenemos la membrana basal y las células de la teca. Miren, de 50 micromicras creció hasta aproximadamente 2 centímetros. Le dijimos que este desarrollo folicular inicial es independientemente de la gonadotrofina, se da durante toda la vida reproductiva de la mujer desde la etapa fetal, ¿no? Entonces, cuando la mujer ya llega a la menarquia, durante el periodo va a empezar las menstruaciones, y durante el periodo de transición lúteo-folicular, un grupo de folículos preantrales van a responder al alza de FSH. Entonces, esta FSH es responsable de estimular luego el desarrollo folicular durante la etapa proliferativa, ¿no? Acá tenemos el pool de folículos primordiales que están desarrollando continuamente, ¿no? Y muchos van a la 13, pero otros empiezan a desarrollar y aproximadamente durante 2 ciclos, ¿no? 60 días, ¿no? Convirtiéndose en folículos preantrales, ¿no? Y en el tercer mes aproximadamente, muchos van a recibir el estímulo de la FSH, ¿no? Y van a poder madurar hacia folículos preovulatorios. El resto van a ir a la 13, ¿no? Toda esta fase es una fase tónica, independiente de las gonadotrofinas, y esta es una fase, los 15 últimos días o 14 últimos días son regulados por la FSH. Entonces, estamos ya en la fase regulada por la FSH. Entonces, en el crecimiento folicular se van a distinguir 4 etapas, ¿no? Del folículo que va a ovular, ¿no? Y esto es importantísimo para los programas de planificación y infertilidad, ¿no? La fase 1, la fase de reclutamiento de una cohorte de folículos preantrales hasta el 4.º día aproximadamente de la menstruación. De estos se va a seleccionar un folículo, ¿no? Aproximadamente el 5.º a 7.º día, el que se va a llamar folículo dominante. La maduración de este folículo dominante desde el 8.º hasta el 12.º día, y la ovulación luego de este periodo, ¿no? Pues se puede dar entre el 13.º, 14, 15 o 16.º día, ¿no? Entonces acá tenemos el reclutamiento de folículos preantrales, ¿no? La selección de uno, ¿no? Estableciéndose su dominancia, y los demás van a ir a la 13, ¿no? Los demás están atreciándose y el otro sigue creciendo, preovulatorio, y es el que va a ovular mes a mes. Entonces, este crecimiento folicular está dominado por la FSH, que actúa sobre las células de la granulosa, induciendo más proliferación celular, aumentando los receptores para ella misma, para FSH, y estimulando la actividad de unas enzimas llamadas aromatasas para producir estradiol, de tal manera que se establece el sistema de 2 células, 2 gonadotrofinas. Dijimos que en el folículo preovulatorio
existían las células de la teca y las células granulosas, separadas por la membrana basal. Las células de la teca, por estímulo tónico de la LH, va a convertir el colesterol en androstenediona y testosterona, son andrógenos. Estos van a cruzar la membrana basal hacia las células de la granulosa, donde la FSH va a estimular las aromatasas que van a transformar estos andrógenos a estrógenos, principalmente a estradiol y del estradiol a estrona, ¿no? También directamente puede ser una pequeña cantidad convertida a estrona. Una vez que se está produciendo este estradiol, la FSH junto a estradiol van a estimular en forma sinérgica el crecimiento y maduración folicular, ¿no? La dominancia del folículo dominante. El estradiol aumenta a su vez los receptores para FSH y del mismo estradiol en los folículos, ¿no? El estradiol aumenta los receptores de FSH y los mismos receptores de estradiol, ¿no? Y ya en la etapa más madura, este estradiol va a estimular el aumento de los receptores de LH, ¿no? Para la ovulación. Entonces, el desarrollo exitoso de un folículo va a depender del tipo de folículo reclutado, la capacidad de aromatizar los andrógenos, ¿no? Y el folículo dominante inhibe el desarrollo de otros folículos, disminuyendo la secreción de FSH por retroalimentación negativa a nivel de la hipófisis, ¿no? Vía estradiol y inhibina. Y el resto de estos folículos van a recibir menos estímulo y se van a ir a la atresia. Entonces, el folículo dominante se va a mantener por el mayor número de células granulosas, mayor cantidad de receptores FSH y de estrógenos, mayor capacidad de aromatización y mayor producción de estradiol. Una vez que ya está maduro, viene la ovulación, que es el proceso que se inicia cuando un folículo maduro es estimulado por el aumento de la LH en forma brusca, que va a terminar con la ruptura folicular y la descarga del ovocito. Esto, aumento de la LH, tiene como consecuencia que se va a reiniciar la primera división meiótica ovocitaria que quedó detenida en la etapa fetal. La luteinización de las células de la teca y también de la granulosa, ¿no? Se produce la expansión y desprendimiento del cúmulo óforo y activación de las colagenasas. Tenemos acá el aumento brusco de la LH, activa las colagenasas para la ruptura folicular, ¿no? Con la descarga del ovocito rodeada de su cúmulo óforo, ¿no? Y esto también trae como consecuencia la mezcla la luteinización tanto de las células de la granulosa como de las células de la teca. Y acá estamos viendo una foto por la paroscopía, ¿no? Del momento de la ovulación, ¿no? Que se forma un estigma y la expulsión de un óvulo. Como consecuencia de esta expulsión, la retracción de la pared basal y lateral del folículo provoca el vaciamiento folicular, dejando una cavidad mínima ocupada por un coágulo seroso sanguíneo llamado cuerpo lúteo, que por estímulo de la luteinización va a tener una coloración amarilla, por eso el nombre de lúteo. Entonces, esto va a tener como consecuencia la diferenciación de la célula granulosa y de la teca, ¿no? Hacia células luteínicas amarillas, dependiendo de la LH. Se mezclan estas células, ¿no? Ya la membrana basal se rompe durante una semana con incremento de la producción de la progesterona tanto por las células de la teca como de las células granulosa. El crecimiento y demanda metabólica les va a imprimir una mayor irrigación, estableciendo un fenómeno de angiogénesis. Antes de esto, las únicas que tenían irrigación eran las células teca, pero en el cuerpo lúteo, tanto la célula teca como la granulosa que están mezcladas van a ser irrigadas, ¿no? De tal manera que el cuerpo lúteo es el mayor productor de hormonas en la mujer, ¿no? Y esta producción de progesterona va a continuar, ¿no? Teniendo un pico a los 8 a 10 días, ¿no? Y salvo que aparezca la HCG o hormona gonadotrófica, la gonadotrofina coriónica humana, el cuerpo para que es la señal de que hay un embarazo,
Si no hay esta hormona gonadotrófica, el lúteo va a iniciar un proceso regresivo autónomo. No se conoce bien los mecanismos, se supone que es autónomo, con disminución del tamaño y número de las células de la teca y por ende de la producción de progesterona y estrógenos. Y la caída de estas hormonas determina el inicio de la menstruación. Entonces, estos son los cambios estructurales que se dan mes a mes en el aparato reproductor femenino, sobre todo en el ovario, ¿no? Ahora vamos a ver a lo que es la regulación del eje hipotálamo hipófiso ovárico, ¿no? Entonces decimos que la regulación de los ciclos menstruales son consecuencias de la integración precisa de una serie de acontecimientos, ¿no? Es mínimo los cambios, ¿no? Por un lado, la actividad del generador de pulso de GnRH, por el otro lado, la secreción hipoficiaria de gonadotrofinas y, sobre todo en el ovario, el desarrollo del folículo ovárico. La liberación de GnRH va a estar regulada por una integración tanto de señales centrales encefálicas como periféricas, ¿no? Periféricas sobre todo dadas por los estrógenos y la progesterona, ¿no? Entonces vamos a ver que esta secreción pulsátil es modulada por varios neurotransmisores a nivel central, ¿no? Catecolaminas y hormonas de diferente origen. Así vemos que la norepinefrina se ha visto que estimula la producción de GnRH y la dopamina sería inhibitoria. Los péptidos opioides endógenos, la hormona liberadora de corticotrofina, el sistema GABA, la serotonina, la melatonina, tienen un efecto antigonadotrófico sobre el hipotálamo. Por eso es que muchas mujeres tienen amenorreas a veces transitorias, ¿no? Entonces, a nivel cerebral va a haber estímulos, ¿no? De neurotransmisores, catecolaminas y otras hormonas para inhibir la secreción de GnRH, ¿no? Tal es así que enfermedades, por ejemplo, estresantes, ¿no? Van a aumentar la liberación de hormona de cortisol, ¿no? Y hormona liberadora de corticotropina, produciendo una inhibición, ¿no? De la liberación de GnRH y van a producir amenorrea, ¿no? O sea, ausencia de la menstruación. Situaciones que producen cansancio extremo o estrés, enfermedades muy carenciales, ¿no? Como la tuberculosis o el hambre, ¿no? El hambre no es una enfermedad, es una situación. Los deportes de fondo, ¿no? Como las maratonistas, las bailarinas de ballet, ¿no? Incluso los cambios de horario, ¿no? El cambio, por ejemplo, viajar de América a Europa, ¿no? Un cambio de horario y eso va a influir, ¿no? En la liberación, ¿no? De la GnRH, ¿no? Y sobre todo también en los polos, ¿no? Acuérdense, por ejemplo, que los osos invernan, ¿no? Entonces, durante esa época embrionaria de que están invernando, están durmiendo y no hay liberación de GnRH y no hay reproducción, ¿no? Entonces, en los polos también se ha visto que hay mayor tendencia a amenorreas durante la etapa de invierno. Por el otro lado, veíamos que la regulación de señales periféricas va a ser ejercida sobre todo por el ovario, ¿no? Con una retroalimentación negativa sobre la secreción de gonadotrofinas. En la fase folicular, el estradiol y la inhibina B, ¿no? Inhiben la secreción de FSH a nivel hipoficiario, pero también tiene el estradiol una acción a nivel hipotalámico. Durante la fase lútea, la progesterona ejerce una retroalimentación negativa, pero sobre el hipotálamo, ¿no? Y también la inhibina A, que está producida por el cuerpo lúteo, inhibe la secreción de FSH hipoficiario. Pero también existe una retroalimentación positiva, ¿no? Las gonadotrofinas que se están produciendo y liberando en la hipófisis sobre un fenómeno de almacenamiento, ¿no? Y cuando los niveles de estradiol plasmático exceden un umbral aproximadamente de 200 picogramos por mililitro por un periodo de 36 horas, el efecto inhibidor se invierte bruscamente y la hipófisis descarga un pico preovulatorio de LH de 50 a 100 unidades por mililitro, aproximadamente por 48 más o menos 9 horas. Pero no solamente se va a liberar LH, también se produce una descarga de FSH
aunque más pequeña, 15 a 18 unidades por mililitro. Entonces acá vemos el pico del LH, pero también hay un pequeño pico de FSH, ¿no? Y esto sucede cuando los niveles de estradiol sobrepasan un pico de 200 picogramos, ¿no? LH, estradiol y FSH, ¿no? Entonces, esto trae como consecuencia la liberación de la LH y esto va a determinar la ovulación, que se va a producir aproximadamente 36 horas después de este pico de sobrepasar, ¿no? El estradiol, los 200 picogramos por mililitro, ¿no? Aproximadamente después de este sobrepaso de estradiol de 200, a las 12 a 24 horas se va a producir el pico del LH y 12 horas después de esto se va a producir la ovulación. También van a encontrar, ¿no?, que hay unos péptidos que producen en el ovario que tienen una acción específica, ¿no? Pues tenemos las inhibinas A y B, ¿no? Las inhibinas, como su nombre lo dice, van a inhibir la liberación de FSH a nivel hipofisiario. La activina va a estimular la liberación de FSH, o sea, en un fenómeno sinérgico con la hormona, la activina va a estimular la liberación de FSH, pero la folistatina va a suprimir la acción de FSH por bloqueo de la activina. Entonces acá hay un esquema donde están representadas tanto la retroalimentación negativa como la retroalimentación positiva y los efectos de la inhibina a nivel hipofisiario, ¿no? Entonces viene la fase lútea y durante la fase lútea y en presencia de progesterona el desarrollo folicular no se produce. O sea, los niveles de FSH son muy bajísimos y no están captando folículos preantrales, ¿no? Entonces, pero si el embarazo no ocurre, el cuerpo lúteo va a involucionar, los niveles de progesterona van a disminuir y se produce la menstruación. Y esto trae como consecuencia el retorno del generador de pulsos de GnRH a su frecuencia folicular y el aumento de FSH con el inicio de un reclutamiento folicular y el inicio de un nuevo ciclo ovárico. Entonces viene la menstruación, ¿no? Y por convención, el ciclo menstrual comienza el primer día de la menstruación y termina el día que precede al inicio de la menstruación siguiente, ¿no? El día que precede al inicio de la menstruación siguiente, tener ojo. Entonces, el ciclo menstrual normalmente puede durar de 21 a 35 días con una media de 28 días. Cada fase dura aproximadamente 2 semanas, pero ojo con esto, la fase folicular puede ser variable, puede ser de 10 a 22 días, ahora se ha visto que puede variar esto, pero la fase lútea sí es constante, tiene una relación de 14 más o menos 2 días, ¿no? Y esto ha servido para establecer programas de planificación, de anticoncepción, de infertilidad, ¿no? Entonces, la menstruación es la hemorragia periódica fisiológica que se origina en el útero por descamación del endometrio. El endometrio, como han visto en anatomía, tiene dos capas, ¿no? Basal y funcional. La que se escapa es la funcional, la que se escama, que sigue el descenso de las hormonas ováricas endógenas circulantes. Entonces, menstruación. Antiguamente se decía, ¿no?, que era normal que una menstruación dure de 2 a 7 días, pero consagró una nueva terminología de la FIGO, ha establecido que se considere normal cuando dura menor o igual a 8 días. El volumen menstrual puede ser de 0,5 centímetros cúbicos hasta 80 centímetros cúbicos, ¿no? Y de esto 50% es constituido por sangre y la otra mitad está constituida por epitelio, ¿no? Endometrial, moco y elementos vaginales. Y acá venía, ¿no?, lo que les decía, ¿no?
Antiguamente clasificábamos así, ¿no? Las alteraciones del ciclo menstrual, ¿no? Por alteraciones en el intervalo y por alteraciones en la cantidad del flujo menstrual, ¿no? El intervalo se consideraba pues normal un ciclo entre 21 a 35 días. Ahora se ha establecido que son normales entre 24 y 38 días, ¿no? Lo que eran ciclos acortados se conocía como polimenorrea, los ciclos mayores de 35 oligomenorrea y la ausencia mayor de 90 días amenorrea. En cuanto a la cantidad del flujo menstrual, lo que era abundante se conocía como hipermenorrea, lo que era poco hipomenorrea. Lo que era mayor de 7 días, ¿no? O en este caso serían 8 días, se conocía como menorragia, y el sangrado relacionado al ciclo menstrual se conocía como metrorragia. Actualmente la FIGO ha recomendado abandonar todos estos términos, ¿no? De metrorragia, hipermenorrea, hipomenorrea, menometrorragia, ¿no? Porque los consideran muy confusos y no bien aplicados según sus definiciones por los diferentes centros. Entonces, en el año 2012 estableció ¿no? Los parámetros, ¿no? De una menstruación normal, por un consenso, ¿no? Tanto en sus dimensiones de frecuencia, regularidad del ciclo, la duración del sangrado y el volumen. Entonces ya no eran 21 días, ¿no? Y esto lo estableció según los percentiles, ¿no? Menor del percentil 5 cuando era un periodo, ¿no? Menor de 24 días y mayor del percentil 95, ¿no? Cuando era mayor de 38 días, ¿no? Lo normal lo consideraban 24 y 38 días. La regularidad también, esto ha sufrido variaciones, como vamos a ver después, ¿no? Establecieron sí el término de amenorrea cuando no hay la menstruación, y lo que no hubo mucho de acuerdo fue en cuanto a establecer la regularidad, porque ellos decían que puede haber una variación entre ciclo y ciclo entre 2 hasta 20 días, prácticamente todo un ciclo, y consideraban irregular cuando entre ciclo y ciclo había una variación de mayor de 20 días. En cuanto a la duración, cambiaron el término de 7 días y consideraron prolongado cuando esta era mayor de 8 días, y establecieron como normal entre 4 y 8 días. El volumen, sí mantenieron, ¿no? Como un número, volumen aumentado cuando era de 80 mayor de 80 centímetros cúbicos, y poco volumen cuando es menor de 5 centímetros, ¿no? Esto fue en el año 2012. En el año 2018 hubo una revisión, sobre todo en cuanto a la regularidad. Ya establecieron que puede haber una variación normal entre ciclo y ciclo entre 7 a 9 días, ¿no? Según la edad de la mujer. Y consideran irregular cuando la variación entre ciclo y ciclo es mayor de 9 días generalmente, ¿no? La duración es igual a 8 días, ¿no? Y el volumen, ahí también hubo una variación, ¿no? Adquirieron lo que menciona en sus guías el Real Colegio de Ginecobstetrizas de Inglaterra, ¿no? Que establecieron que un sangrado podría ser abundante cuando afecta la vida social, emocional, ¿no? O laboral de la paciente, ¿no? Y un volumen bajo cuando la paciente refería que para sus costumbres o sus costumbres sociales era muy bajo, pero era muy subjetivo y prácticamente dependiente de la paciente. Así que se ha creído conveniente seguir manejando las cuantificaciones no más objetivas de entre 5 a 80 centímetros cúbicos, ¿no? Pero cualquiera de estas dos puede valer, ¿no? Todavía está en revisión, todavía el año 2021 va a haber una nueva reunión para establecer unos mejores consensos. Pero se los pongo porque todavía en la literatura ustedes van a encontrar todos estos términos, ¿no? Entonces, hemos visto el eje hipotálamo hipófisis ovárico, pero ahora vamos a ver los cambios cíclicos que se dan en las estructuras efectoras, ¿no?
vamos a ver cambios cíclicos por las variaciones hormonales en el endometrio. Entonces, el endometrio va a presentar también cambios estructurales durante el ciclo menstrual, y la fase folicular que se daba en el ovario o estrogénica, acá se va a llamar fase proliferativa, y la fase lútea se va a llamar fase secretora. Entonces, en la fase proliferativa vamos a encontrar por estímulo estrogénico una estratificación celular, va a producirse más células, ¿no? Proliferación glandular de glándulas rectas, ¿no? Van a aumentar las glándulas en la capa funcional y van convirtiéndose en tertosas. Y por otro lado, el estroma también se va a volver más celular, ¿no? En la fase secretoria va a haber una vacuolización de las células glandulares con secreción en el lumen glandular, y el estroma se va a convertir más edematoso, ¿no? A predominio periarteriolar, ¿no? Y si no hay gestación, va a venir la descamación de este epitelio endometrial, provocándose primeramente hemorragias en el intersticio con colapso glandular y la presencia de trombos fibrinosos y migración de polimorfos nucleares para limpiar todo esto, ¿no? En el año 1958, Noyes estableció los cambios endometriales día a día, de tal manera que si nosotros tomamos una muestra de endometrio, podemos establecer en qué día del ciclo menstrual se encuentra la paciente. Por otro lado, también va a haber cambios, miren, en la mucosa cervical, ¿no? Va a haber un moco estrogénico y un moco progestágeno, gestágenico. Durante la etapa estrogénica va a haber una mayor producción de moco en las glándulas cervicales, ¿no? Sobre todo en la fase preovulatoria, que va a llegar a 500 miligramos por decilitro. Va a ser un moco claro, que si lo secamos, ¿no? Al calor, va a producir una cristalización en hecho con ramificaciones primarias, secundarias y terciarias. Va a tener una mayor filancia, ¿no? Y menor viscosidad, de tal manera que si lo tomamos dentro de los dedos y lo estiramos, va a estirarse, ¿no? 10 centímetros más o menos. Por el contrario, una vez que viene la ovulación y se produce la etapa gestágena por progesterona, disminuye esta producción de moco y se favorece la formación de una densa red de mucina, ¿no? Como un tapón. El moco se vuelve opaco, viscoso, pierde la filancia y su cristalización en el lecho, y esta conversión lo hace impenetrable a los espermatozoides, ¿no? Y es lo que va a dar, si es que hay gestación, hasta el final de la gestación, lo que se conoce como el tapón mucoso, ¿no? En el epitelio vaginal también vamos a ver que los estrógenos van a determinar una proliferación celular, aumentando las capas celulares y maduración, con diferenciación celular y aumento del glucógeno intracelular. Por el contrario, la progesterona va a producir una disminución de este glucógeno y aumento de la escamación de las células de la capa intermedia. De tal manera que si nosotros tomamos un frotis vaginal y la paciente está en etapa estrogénica, va a haber una mayor descamación de células superficiales, ¿no? Superficiales serían estas. La progesterona va a producir una descamación mayor de células intermedias. Y en ausencia de esteroides, como en la menopausia, si tomamos un frotis, vamos a ver predominio de células parabasales, ¿no? Y esto es importante del glucógeno intracelular porque es el sustrato de alimento de los lactobacilos o de Dorleland, ¿no? Que son los que se encargan de provocar la acidez vaginal y de establecer una colonización adecuada de la vagina y un pH adecuado también, ¿no? En el órgano efector, ¿no? Que encargado de la nutrición del futuro bebé, también se va a producir cambios, ¿no? Que es en la mama. En la fase proliferativa vamos a ver la proliferación y mitosis de los acinis mamarios, ¿no? De 2 a 3 capas de células, con los lúmenes todavía están pequeños, con mínima secreción, y el estroma
va a estar menos celular y colagenizado. Por el contrario, en la fase secretoria, los lúmenes van a tener mayor secreción y van a presentar una secreción apocrina tardía y el estroma va a estar laxo y edematoso, ¿no? De tal manera que en algunas pacientes producen dolor premenstrual, ¿no? Viene la menstruación, los lúmenes están dilatados, pero la secreción va a disminuir y el estroma se va a volver pacto y va a migraciones mononucleares para limpiar, ¿no? Todas las secreciones acumuladas, ¿no? Volviendo a un nuevo ciclo. También se ha visto, ¿no?, que hay cambios en la temperatura basal de la mujer. Esto es que la mujer se tome la temperatura, ¿no?, apenas se levante sin haber hecho una actividad física. Puede ser generalmente oral, ¿no? Entonces se ha visto que se produce un alza de temperatura aproximadamente hasta medio grado centígrados, ¿no?, durante la ovulación. Probablemente debido a que la progesterona determinaría aumento de la liberación de norepinefrina, la que actuaría sobre el centro termorregulador del sistema nervioso central. De tal manera, si nosotros tenemos la temperatura basal en la mujer durante la etapa estrogénica, va a estar a estos niveles, viene la ovulación, secreción de progesterona y se va a incrementar esta temperatura, permaneciendo durante la fase lútea en niveles mayores, ¿no?, aproximadamente medio grado centígrado, ¿no? Y esto antes servía, ¿no?, cuando no había para hacer análisis, ¿no?, para decidir si una mujer era ovuladora o no, ¿no? Porque si no era ovuladora, permanecía esto a estos niveles, ¿no? Gracias. Esto es en cuanto a ciclo menstrual. Y ahora vamos a ver una alteración que se llama síndrome premenstrual, ¿no?, que es un conjunto de síntomas relacionados de modo temporal con el ciclo menstrual y va a incluir trastornos tanto físicos como psicológicos. Estos síntomas y signos comienzan entre 2 a 10 días previos a la menstruación y continúan hasta la aparición del sangrado menstrual o durante sus primeras horas o 2 días, ¿no?, en que disminuyen o desaparecen. Estos síntomas pueden ser psicológicos principalmente. La mujer va a tender a ser más irritable, otras tienden a ser deprimidas, tendencia al llanto, ansiedad, tensión, labilidad emocional, pérdida de la concentración, confusión, falta de memoria, asociabilidad, intranquilidad, explosiones temperamentales que son más frecuentes, tristeza o aislamiento. Y esto va a determinar comportamientos, ¿no?, determinados como mayor fatiga, vértigo, sueño, otras insomnio, eficiencia desmejorada, propensión a accidentes, cambios en el interés sexual, otras van a tener energía incrementada y otras cansancio. Pero también se producen síntomas físicos, ¿no?, sobre todo referidos al dolor, como cefalea, migraña, tensión, dolor, ¿no?, o molestia mamarios, ¿no?, por la edema, ¿no?, que le dijimos hace un rato, ¿no?, que se conoce como mastalgia premenstrual, pero también pueden presentar dolor muscular en la espalda, calambres abdominales o dolor generalizado. También puede haber ganancia de peso, distensión abdominal, edema de las piernas y brazos por la retención hídrica y alteraciones en el apetito, ¿no?, como apetito incrementado, antojos alimentarios o náuseas. Entonces, pregúntenles en qué fase están antes de invitarlas a cenar. Entonces, la epidemiología. Esto, por supuesto, se ha visto que solamente se presenta en las mujeres en edad reproductiva, no tiene relación con la edad ni la paridad, y es más, se observa más en núcleos de clase media y alta, ¿no? Y en cambio en las clases bajas o medio rurales son menos frecuentes debido a que estas pacientes pues, son más estoicas, ¿no? Pero sin embargo, todo esto puede llevar a alteraciones en la vida profesional, ¿no?, por cambios físicos, psíquicos, conductuales que dijimos, y impactos a nivel social, matrimonial, ¿no?, legal, incluso político, ¿no?, que puede llevar a desacuerdos matrimoniales, aislamiento social, disfunción sexual, ineficiencia, ausentismo laboral, conducta suicida, incluso psicótica, y actos criminales como abuso de niños, robo, incluso hasta se ha dado asesinatos, ¿no?
y son motivos de alegato, ¿no?, en los juicios. Entonces, hay que diferenciar lo que es un síndrome premenstrual, lo que es un síndrome disfórico, como un evento más severo, y del molimen premenstrual, ¿no?, que es una hipersensibilidad generalmente de las mamas o una pesadez pélvica que aparece ocasionalmente. En todas las mujeres se da. En cambio, el síndrome premenstrual requiere la historia de un solo síntoma físico o del estado de humor que se manifieste de manera cíclica, pero no produce perturbación funcional. En cambio, el síndrome disfórico es la forma grave del síndrome premenstrual, que es un conjunto específico de síntomas con registro progresivo, ¿no?, prospectivo durante el ciclo y causa perturbación funcional. Entonces, vemos que el síndrome premenstrual se presenta con una incidencia del 5 al 10% de la población, mientras que el síndrome disfórico del 3 al 5%, ¿no? La fisiopatología del síndrome premenstrual se desconoce. Se ha estudiado factores predisponentes socioculturales y genéticos, no se da en todos los casos. Factores hormonales, como se produce en la fase premenstrual, se estableció que podría haber un problema con la progesterona. No se ha determinado que haya déficit de progesterona. Alteración de otras hormonas como ACTH, beta-endorfinas, prolactina, cortisol, no se ha determinado. Lo que sí se ha determinado que habría un déficit de alopregnanolona, que es un metabolito de la progesterona que tiene que ver con el sistema de ansiedad, ¿no? Al haber déficit de esta, hay mayor ansiedad. Lo mismo con alteraciones de la actividad serotoninérgica, ¿no? Entonces, los criterios diagnósticos del síndrome premenstrual es la presencia de al menos un síntoma durante los días previos a la menstruación en cada uno de 2 ciclos menstruales previos, ¿no? Ya lo dijimos, los síntomas. Estos síntomas se alivian durante los primeros 4 días de la menstruación sin recurrencia hasta por lo menos el día 13 del ciclo. Estos síntomas tienen que estar presentes en ausencia de tratamiento farmacológico o ingestión de hormonas o consumo de drogas. Los síntomas deben recurrir en forma reproducible durante 2 ciclos de registro prospectivo. Y la paciente sufre una disfunción identificable del rendimiento social o económico. En cambio, para diagnosticar un síndrome disfórico deben haber presentes 5 o más de los siguientes síntomas, como con inclusión de al menos un síntoma principal, los numerados en rojo, que sucede previo a la menstruación, ¿no? Los principales son estado de humor notablemente deprimido, ansiedad y tensión notables, la habilidad afectiva notable, cólera o irritabilidad notables, y pudiéndose acompañar de disminución de los intereses de actividades habituales, dificultad de la concentración, letargo, fatiga, cambio del apetito o deseo imperioso de alimentos, trastornos del sueño, sentirse abrumada o los síntomas físicos, ¿no? Cualquiera de estos síntomas, 4 más 1 principal, daría el diagnóstico, ¿no? O 2 de los principales y 3 de estos, ¿no? Este complejo en el síndrome disfórico debe interferir con las actividades del trabajo, la escuela o social, o la relación con otras personas. Y no debe ser una exacerbación de los síntomas de otros trastornos, ¿no? Como el que el paciente sufra, por ejemplo, una anorexia. Los criterios deben ser confirmados por informes prospectivos diarios durante al menos 2 ciclos menstruales consecutivos, ¿no? Un incremento en 30% en las puntuaciones a partir de la fase folicular aluteínica es necesaria para el diagnóstico de síndrome premenstrual o disfórico, ¿no? Este es un registro prospectivo donde a la izquierda se anotan, en las columnas se anotan, perdón, en las filas se anotan los síntomas y en las columnas los días calendarios. Se va anotando con cruces, ¿no? O con números, ¿no? La intensidad de los síntomas. Entonces dijimos que el requisito es que no debe ser exacerbación de otra enfermedad, ¿no? Entonces hay que hacer el diagnóstico diferencial, ¿no? Con un desorden afectivo previo, ¿no? O que siempre ha presentado la paciente, como depresión, ansiedad, distimia, pánico, anemia, anorexia o bulimia, condiciones médicas crónicas, por ejemplo, diabetes, dismenorrea, endometriosis, hipotiroidismo, uso de anticonceptivos orales, perimenopausia, desórdenes de la personalidad o abuso de drogas.
En cuanto al tratamiento, se ha visto que el ejercicio mejora algunos síntomas, ¿no? Sobre todo los psicológicos y los físicos en relación a los edemas, ¿no? Tanto la mastodina y edema de miembros. La dieta, se han ensayado múltiples dietas y ninguna ha mostrado ser eficaz, pero sí se recomienda el no consumo de cafeína, ¿no? Y el incremento de hidratos de carbono, vitamina B6 y ácidos grasos esenciales y calcio. En algunos estudios ha habido sí mejoría, pero no en todos los síntomas. Se ha ensayado tratamiento complementario como tratamiento cognitivo-conductual, el uso de relajación o luz brillante, no estableciéndose mejoría en todos los casos. Y en cuanto al tratamiento farmacológico, se ha establecido que dar agonista de GnRH, que nos va a producir una menorrea prolongada, semejante a una menopausia, va a mejorar los síntomas, pero no podemos dar indefinidamente esto, ¿no? El uso de anticonceptivos orales, ¿no? Mejora algunos síntomas, pero en otros no. También hay variaciones de paciente a paciente. El uso de diuréticos como la espironolactona para disminuir los edemas y la mastodinia. Se ha visto que pueden ser efectivos. Se ha tratado de dar tratamientos psico, eh, con fármacos psicotrópicos, ¿no? Como el alprazolam, ¿no? O la bispurinona, ¿no? 3 veces al día el alprazolam durante la fase lútea o la bispurinona en fase lútea, pero no se tiene efectividad en todos los casos. Lo que sí se ha visto, ¿no?, que son efectivos son los inhibidores de recaptación de serotonina, ¿no? Y se han constituido los tratamientos de primera línea. Tenemos la fluoxetina, que se da de 10 a 20 miligramos por día en fase lútea, o la sertraline de 25 a 50 miligramos por día, y esto sí se ha visto efectividad, ¿no?, en el tratamiento del síndrome premenstrual o el síndrome sobre todo disfórico, ¿no? Bueno, eso es todo. Muchas gracias por la atención. ¿Alguna pregunta? ¿Escucha? Sí, doctor, muchas Sí, gracias. doctor. Sí, doctor. ¿Hay alguna Sí, pregunta? Bueno, no habiendo ninguna pregunta, damos por concluidas las clases y ya nos estamos viendo en las prácticas. Buenos días Gracias, doctor. Gracias, doctor. a sí, doctor, ustedes. gracias. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Hasta luego. A ustedes. Gracias, doctor.